Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir contestando esta pregunta que es bastante interesante y tiene relación con la fiesta de Purim. Hoy estoy grabando este video el lunes 10 de marzo del 25. Purim empieza el 13 de marzo del 25, 14 de Adar, como todos los años. Entonces vamos a ir respondiendo mientras leemos. Eh, ¿Por qué en Megilat Esther se dice acabar con el recuerdo de Amalek y no acabar con Amalek? En realidad no lo dice la Megilat Esther, sino que Timhet Seher Amalek Mitachat Hashamayim Lo Tishkach está en otro lugar, no en la Megilat Esther, está en la Torah. Se lee habitualmente el Sefer de Barim, en el capítulo 25, aparece algo similar en el Shemot 17, y no está en Megilat Esther. Se centra en eliminar la influencia y legado de Amalek, no solo su existencia física. Amalek es un pueblo, pero aparte de ser un pueblo, es un símbolo del mal irracional, que niega a Dios y que, por lo tanto, centra su lucha exclusivamente todo el tiempo contra el pueblo judío, contra Israel, sin causa racional. Cuando usted encuentra una persona, un grupo, un colectivo, una nación, cuya misión es destruir judíos o destruir a Israel, está frente a Amalek, no importa de qué pueblo sea. Originalmente era un pueblo, originalmente era una persona, descendiente de Esaf, por lo tanto primo lejano de los judíos, pero su misión en el mundo es eliminar al pueblo judío y eliminar a Dios de la conciencia de las personas en este mundo. Por eso tanto odio contra el pueblo judío y contra Israel. Así que si dijera simplemente el mandamiento en la Torá, no en Megilat Esther, dijera acabar con Amalek, podría interpretarse como una guerra meramente física, que también se hizo, era uno de los mandamientos que tenía el rey de Israel cuando estuviera establecidos los límites, etc. Porque Amalek, como he dicho recién, más allá de un pueblo, su misión, su tarea es destruir a los judíos, al pueblo de Israel. Vemos hoy en día a niñitos, no solamente entrenados por Hamás, sino por sus aliados también, que agarran a niñitos pequeños y lo único que les meten en la cabeza es el odio contra los judíos, el odio de Israel. Se los ve, practican, se adiestran, están solamente para odiar al pueblo judío y a Israel. Y esas personas son Amalek por más que sean de otros pueblos. Por lo tanto, no dice la Torá acabar con Amalek, aunque es uno de los mandamientos para el rey. Y nadie puede estar gritando y llorando, hay genocidio, genocidio, porque en aquellas épocas, 3000 y pico de años atrás, era lo normal. De un lado y del otro se hacía ese tipo de borrar personas. Pero en este caso, cuando dice Timhet Zeher Amalek, borrar el recuerdo de Amalek y Mitachat Hashamayim, debajo del cielo, no arriba del cielo, implica no solo que se debe enfrentar en el plano militar, sino que hay que erradicar su ideología, que es el cinismo, la duda, el odio injustificado, estar entrenando niñitos para matar judíos. Lo que vemos que pasa en muchas partes de la llamada Palestina, pero también en otros lugares, donde sin motivo religioso, ni motivo de territorio, ni motivo económico, ni ningún motivo, solamente el odio, injustificado, como todo odio. Así que cuando vemos una persona cínica, traidora, que llena de dudas, que corroen y que tiene el objetivo de destruir a Dios y la presencia de Dios en el mundo, o sea, la conciencia de esa presencia, estamos ante Amalek. El mandamiento dice que esos métodos deben ser borrados de la tierra. Ahora, es un grave error comparar Yetzer Hará con Amalek, son nada que ver uno con otro. El Yetzer Hará, que se suele llamar como inclinación al mal, nosotros preferimos decirle ego, es una fuerza interna natural que cada persona tiene, incluso los animales y hasta algunas plantas. Es una fuerza natural que no es mala, sino que es, básicamente, su función es herramientas elementales para sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver Yetzer Hará con Amalek? Amalek, cuyo objetivo es destruir un pueblo y la conciencia de Dios en el mundo, ¿qué tiene que ver con una función natural totalmente necesaria y útil, que es sobrevivir? El problema con el Yetzer Hará, y por eso se lo llama inclinación al mal, es que cuando deja de cumplir esa función de sobrevivencia y pasa a ocupar otros lugares que no le corresponden, entonces se convierte en algo negativo. El ego es convertido en egoísmo negativo, en egolatría, o sea, adoración al propio ego, y en egotismo, en egocentrismo, en todo lo que el ego es malo, en lugar de la función positiva del ego, que es sobrevivir, supervivir. Cuando tomamos al Yetzer Hará desde un punto de vista metafísico y lo comparamos con el Satán, que nada tiene que ver con Amalek, entonces la función del Satán, Satanás, es desafiar al ser humano
para que ejerza el libre albedrío, para que se perfeccione, se mejore, para que ante la confrontación con las cosas negativas que aparecen en la vida, ante las tentaciones, etcétera, uno entrene el órgano de la ética, de la moral, de las buenas decisiones. Para eso sirve Satán, para eso sirve el Yetzer Hara, para sobrevivir y para mejorarnos como personas. Por lo tanto, nada que ver con Amalek. Saquemos de la cabeza eso, porque Amalek es una fuerza externa, es gente que tiene una ideología negativa, sádica, sadista, genocida, busca destruir el bien y el orden divino, sin otro propósito más que el caos, la maldad y la negación de Dios, y por lo tanto la destrucción del pueblo judío. Mientras el Yetzer Hara, el ego, puede ser dominado y transformado en una fuerza positiva, de hecho, su función es positiva, y cuando logramos usar esas energías que nos brinda confrontar al Yetzer Hara, canalizamos correctamente esas energías, entonces es un poderoso amigo para nuestro perfeccionamiento. Dicen los sabios, Barati Yetzer Hara, Barati Ora Tablin, Barati Torah Tablin, ¿qué quiere decir? Cree la inclinación al mal, el ego, y cree la Torah como su antídoto. Cuando estudiamos Torah, los judíos lo que corresponde, los noágidas gentiles lo que les corresponde, aprendemos a que el Yetzer Hara es una función positiva y que debe ser canalizado, aquello que sale de su cauce, para que sea también positivo. Sin embargo, Amalek es corrupción total, el mal absoluto, no tiene reparación. Por eso hay que borrar hasta su recuerdo. No porque sea un ánimo genocida, sino porque ¿cómo se puede restaurar algo que está completamente dañado y no quiere ser reparado ni puede ser reparado? Pasemos a la tercera pregunta que hace el amigo, que es la hazaña heroica de Esther. Esther no solo arriesgó su vida al presentarse ante el rey Ahasverosh, sin haber sido llamada, sino que usó su inteligencia y paciencia para diseñar una estrategia que resultó en la salvación del pueblo judío. No estaba actuando por impulso, sino que planeó, ayunó, hizo toda una estrategia para que el rey creyera que Esther y Amán tenían ahí un romance. Y de esa forma el rey se enojara, el rey hasta estuviera dispuesto a matar a ella, a Esther, con tal de que matara a Amán. Y fue un acto muy heroico que se suele tapar con la invención de que oró y que mandó a los judíos orar, cuando en realidad en ningún lado de la Megilá se dice que oró, y ciertamente dudo que hayan orado, estaban bastante asimilados como para orar, pero sí pidió el ayuno, que no fueron 3 días consecutivos, sí pidió que la gente se reuniera, estuvieran juntos, la unión, la comunidad. Así que tiene un mérito de que ella no pensó en su bienestar personal, sino que estaba pensando en cómo salvar al pueblo judío, incluso arriesgando su vida. Hizo caso a lo que Mordejai le dijo en un momento. Quién sabe si para este momento llega hasta la realeza, que está en el capítulo 4 de Esther, que ella pensó que había llegado a la realeza y bueno, iba a vivir, disfrutar de las mieles de ser la emperatriz, pero acá descubrió que tenía una misión, era usar ese poder para convertirse en la salvadora del pueblo judío, de su propio pueblo. Ella entendió que su posición no era un privilegio, sino una responsabilidad y así trabajó para hacerlo. Por lo tanto, esa fue una hazaña de Esther. No empuñó armas, no mató al asesino, sino que diseñó un plan para que el asesino se rebelara ante el rey, se viera la maldad de este Amalek, o sea, de Amán, y que tuviera el merecido que le corresponde. Así que pasemos a la pregunta 4 que me hace la persona, que dice, ¿es una mitzvah beber hasta no distinguir entre maldito sea Amán y bendito sea Mordejai? En realidad lo que pide el Talmud no es eso, sino al contrario, dice entre no distinguir bendito Amán y maldito Mordejai. El Talmud en Megilá 7b dice, bebe Purim, en Purim hay que beber hasta donde distinguir entre quién es maldito y bendito, si Amán y Mordejai. Pero los sabios explican que esto no se debe tomar literalmente. La halajá determina que basta con beber más de lo acostumbrado hasta que la persona se relaje y se alegre en la festividad sin llegar a la embriaguez absoluta. Lo vemos en Rambam, Milhot Megilá 2.15. El Remá, Shulchan Aruch, Horahaim 695.2 menciona que quien sabe que el exceso de alcohol lo llevará a conductas impropias, es mejor que no beba en exceso. Lo esencial es alegrarse con santidad y agradecer a Dios por los milagros de Purim. En verdad, cuando uno logra un estado de conciencia, de inconsciencia,
por ejemplo, tomando una breve siesta, o se alegra, no con alcohol, mucho menos con otro tipo de estupefacientes, sino que llega un momento de alegría donde no está tan pendiente de las cosas, racionalizar, pensar todo el tiempo, sino que se deja influenciar más por las emociones, se está cumpliendo con esto. No es un mandamiento tomar alcohol en Purim, no hay que tomar alcohol en Purim. Si uno sabe que va a hacerle mal físicamente o emocionalmente o puede provocar un daño a otros, no hay que tomar alcohol en Purim. Y por supuesto, en la quinta pregunta, ¿cómo se le puede ocurrir hacer esa pregunta? Yo sé que hay gente, especialmente entre el mundo hasídico, que les da de fumar a los niños y también que toman. Pero de ninguna manera, absolutamente no, los menores no deben beber alcohol en Purim ni ningún en otro momento. Por más que haya gente, incluso rabinos, que les ofrecen, los invitan, etc., los menores, de acuerdo a la ley de cada país y de acuerdo también al raciocinio y de acuerdo a las normas de salud, yo diría que nunca un menor, nunca un mayor tampoco deben beber alcohol, pero de ninguna manera en Purim hay un motivo o una excusa para que la festividad se alegre a través del vino o de otro alcohol. De ninguna manera. Los niños no deben beber como adultos ni como niños. Alágicamente está prohibido que los menores que no han llegado a la edad de mitzvot tomen, y eso puede ser perjudicial para ellos, pero más allá de eso, el raciocinio, la realidad dice no hacerlo, y aquellos que lo hacen, los rabinos que influyen para que los niños tomen, están haciendo algo muy mal, si fuman también, así que de ninguna manera. Aquellos que permiten que prueben un poco de vino para participar en la festividad, como si fuera el Kiddush de Shabbat, yo diría que tampoco. ¿Por qué? Porque lo están introduciendo un hábito que puede resultar peligroso. No hay necesidad de estar probando alcohol, mucho menos en niños. La alegría del Purim no depende de alcohol, ni de perder la conciencia, ni hacer estupideces, sino que, en verdad, Purim es tan profundo, tan simbólico, tan fuera de lo común, que la gente no lo entiende. Es imprescindible que uno entienda que Purim es como Yom Kippur. Por eso es Yom Kippurim, el día como Purim. La santidad de Purim es inmensa. Es encontrar a Dios en las cosas alegres, en aquello que parece ridículamente mundanal, no tomando alcohol, no haciendo tonterías, no burlándose, no haciendo pavadas, no siendo un payaso, con todo respeto a los verdaderos payasos, sino que encontrar, como dije, la conexión con Dios, la unidad del pueblo, la celebración de nuestra supervivencia, hacer cosas positivas, no cosas que afectan el bienestar de nadie. Así que Purim es un tiempo de alegría, pero especialmente es un tiempo de tomar conciencia espiritual. En las diferentes festividades, sea de la Torá, de los sabios, uno encuentra diferentes formas de conectar con Dios y con la espiritualidad. En Pesaj a través de la comida, en Yom Kippur a través del ayuno, en Rosh Hashanah a través del rezo y el sonido del shofar, en Shavuot a través del estudio de la Torá, en Sukkot a través de las vivencias alegres en un medio, en un hábitat diferente a la casa habitual. En Purim es a través de la alegría, a través de la broma, a través de la chanza, de la burla sana, de las bromas, de compartir con el otro sinceramente, sin estar buscando nada a cambio, de tomar, de beber. No tiene por qué ser alcohol, puede ser una Coca-Cola o una Sprite. Así que Purim es justamente el contra Amalek, que representa esa duda fría, ese horrendo abismo que uno quiere crear en la conciencia de la divinidad. Y Purim es: sumerjámonos en la divinidad, seamos inconscientes de esa conciencia espiritual, estemos tan compenetrados de Dios que ni siquiera tengamos que estar diciendo Dios, Dios, Dios a cada rato como la gente religiosa. Es todo Dios y por eso ni siquiera mencionamos a Dios. No sé si se llega a entender la profundidad. Está la presencia de Dios en nuestras vidas en cada aspecto, por lo cual no hay que estar todo el tiempo diciendo ay Dios aquí, Dios allá, Baruch Hashem, hermano. ¿Se entendió? Esther nos enseña el valor de la entrega, la estrategia en el servicio a Dios y al pueblo judío, y a la libertad y a la justicia. La bebida debe ser evitada. Lo importante es la simcha shel mitzvah, alegría de estar cumpliendo con mandamientos, de la unidad con Dios, de la unidad del pueblo judío, no la embriaguez. Así que les deseo a todos ustedes que tengan un Purim Sameach, lleno de alegría y bendiciones, eviten las cosas negativas, compartan, den like, comenten, besos y abrazos para todos. Hag Purim Sameach.